están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren y nos acompañen. Bien, siguiendo con esta serie de videos del curso de dinámica, vamos a resolver en la sesión del día de hoy un problema basado a la rotación de ejes, o lo que comentó de los deslizadores, que es pues parte justamente de ese concepto, el tema que vamos a abordar. Y en la cuestión básicamente de la elección del plano móvil y el plano fijo, el plano que está en traslación y el plano que está en rotación, en términos generales, ¿no? Hacemos referencia, como se comentó en el marco teórico, a esos dos sistemas de referencia, en el cual pues vamos a identificar en letras minúsculas el plano X, Y, Z como el plano que se encuentra en movimiento, el plano móvil, y en el sistema X, Y, Z mayúscula el plano fijo, ¿de acuerdo? Bien, en este problema, como se indica ahí, un sistema impulsor consta o está constituido mediante una varilla y un buje, ¿de acuerdo? En este caso tenemos esta varilla, ¿sí?, que está en esta posición, marcando un ángulo respecto de la vertical de 20 grados, ¿de acuerdo? Sobre la varilla se desliza a su vez un buje. El buje que está en el punto C tiene la libertad de deslizarse sobre todo el eje, toda la línea recta de la varilla, y obviamente va a depender su posición de acuerdo a la posición, si va a depender la posición del buje sobre la varilla, de acuerdo a la posición, en este caso angular, en el que esté la varilla, ¿sí? En este caso, vuelvo a reiterar, 20 grados respecto de la horizontal. La varilla, a su vez, entonces, como se comentó, está rotando en sentido en sentido horario. Aquí están los vectores, aquí están ambos vectores, están haciendo la referencia el sentido horario de rotación de la varilla. Respecto del centro, respecto del punto O, ¿de acuerdo? Con una velocidad angular de 4 radianes por segundo y una aceleración angular también de 3 radianes por segundo. ¿Sí? Como se comentó, observe que el buje tiene la libertad de deslizarse hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Como comentamos, se puede deslizar hacia afuera o hacia adentro del centro de rotación, y pues justamente va a depender en la posición en la cual se encuentre la varilla, y también obviamente de acuerdo a las velocidades y a la aceleración angular que tenga la varilla misma, ¿de acuerdo? En el instante en que se muestra, el buje se desliza hacia afuera, estando a una posición respecto del origen de 260 milímetros, 0.26 metros, y su velocidad lineal, ¿sí? Aquí nada más un favor, este enunciado está mal, no es angular, su velocidad lineal, la velocidad que está teniendo hacia afuera el buje. Más, permítanme un tantito para modificarlo. Bueno, lo modifico al final del marco teórico, pero sin embargo nada más para tener en referencia a esta fe de rata, su velocidad lineal, ¿sí? 3.5 metros por segundo y su aceleración de 4.5 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Ambas medidas respecto de la varilla, ¿sí? Respecto
de este centro, del centro O, ¿de acuerdo? Nos piden que determinemos la aceleración de Coriolis, así como la velocidad y aceleración del collarín. ¿Sí? Los tres valores, los tres incógnitas, entonces son referentes al collarín o al buje. ¿Sí? Es como un sinónimo dependiendo de los autores. A mí me gusta hablar más de buje, pero también lo pueden encontrar como collarín o simple sencillamente un deslizador. Entonces es la aceleración de Coriolis, velocidad y aceleración del collarín, que si podríamos tal vez ya identificar algunos datos en este diagrama esquemático, pues alguien diría, bueno, ya tenemos la velocidad de rotación de la varilla, aquí las tenemos, ya también tenemos las velocidades lineales a las cuales sale expulsado el buje. ¿Cuáles son las que me piden? Pues justamente las que hacen referencia a este vector que de primera instancia es el vector aceleración de Coriolis y que a su vez también marca la dirección en la cual se dirige, ¿sí?, la velocidad y la aceleración del collarín en ese sentido debido a la rotación de la varilla. Esas variables, esas velocidades y aceleraciones van a depender obviamente de quién, pues de la posición en la cual se encuentra respecto a la varilla, que en este caso nos indican 260 milímetros, ¿sí? Del momento que identificamos que la varilla está rotando, pues yo debo de asumir que de acuerdo a la posición que tenga este buje, las velocidades que va a tener ahora el collarín en esa dirección de la rotación pues van a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces unas condiciones son las que tiene la varilla en la rotación, otras las condiciones que tiene el buje en su movimiento de deslizamiento, ¿sí?, y otras van a ser las velocidades que va a tener el buje respecto de la rotación de la varilla, ¿de acuerdo? Entonces esas son las que nos están pidiendo. Entonces nada más un segundo, voy a hacer el cambio del enunciado para que no se me vaya a pasar más adelante. Velocidad lineal, ¿de acuerdo? Ya lo modificamos. Y la vamos a mostrar nuevamente para que lo puedan tener la observación, el apunte, y no dejarla pasar la observación, ¿de acuerdo? Y aquí está su velocidad lineal, ¿sí? La lineal, la velocidad de deslizamiento sobre la varilla. La realidad que este problema que estuve pretendiendo que fuera lo más sencillo, porque la realidad que en un cierto sentido el marco teórico sí es algo pues como que complicado el entenderlo, ¿sí? Sí es un poco enredado, y como se comentó, pues yo creo que en la solución de los problemas es donde esas dudas que quedaron del marco teórico aquí las venimos a despejar, y pues obviamente con un ejercicio que de primera instancia pues resulta ser relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la solución del problema. El esquema o el diagrama general que se mostró en el slide, la realidad es que ya tiene toda la información. Incluso nada más voy a regresar para comentar acerca de los planos. Me faltó esa apreciación porque ya no voy a dibujar aquí en la hoja algún diagrama de cuerpo libre, puesto que la intención ya es como que pues pasar ya a ese punto. Ya se ha insistido mucho, en la parte del diagrama de cuerpo libre, y pues centrarnos más en la parte de las ecuaciones cinemáticas y la solución
matemática del problema. Observen que el plano que permanece fijo, aquí ya está representado, es el plano XY, aquí está. Este está fijo, pero y sobre ese plano fijo, ese plano como tal no se está moviendo. Tanto el plano fijo como el plano móvil, ambos, ¿sí? Los dos están coincidiendo en el origen, los dos coinciden. Una cosa es de que yo tenga este plano de referencia, pero tal vez la varilla esté rotando bajo otras coordenadas dentro del plano fijo, ¿de acuerdo? En este caso, los dos planos están coincidiendo, ¿sí? Entonces, este es el plano fijo en el cual la varilla está rotando. El plano móvil yo lo estoy fijando, lo estoy estableciendo, ¿sí? Respecto de la varilla, porque sobre la varilla es donde el buje está deslizando. Entonces, por consiguiente, lo que yo estoy haciendo es establecer el sistema móvil XY Z minúscula, nada más acotando que en el eje X nosotros no trabajamos, en el eje Z, perdón, no trabajamos, nada más en el eje XY, y aquí está, ¿sí? Sobre el eje de la varilla establezco el eje X y su contraparte, el eje Y, está justamente basado en esta dirección. Entonces aquí yo estoy estableciendo el plano móvil porque el buje se está moviendo sobre la varilla, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo especificado el plano móvil y el plano fijo. Y ya entiendas ese concepto, plano fijo, que no, el plano como tal no se mueve, la varilla como tal pues se está moviendo, está rotando, ¿sí? Nada más no confundir con la parte del plano móvil, ya que ese plano corresponde al deslizamiento o al movimiento que está teniendo el buje sobre la varilla, ¿de acuerdo? Entonces cerramos esta parte del por qué se establecieron, pues básicamente por la naturaleza del movimiento, y ya están establecidos tanto el plano fijo y el plano móvil, ¿de acuerdo? Ahí está. Y entonces igualmente pues observen que respecto de la posición de la varilla, pues también esto es simple trigonometría. La aceleración de Coriolis está respecto de 20 grados, pero respecto de la horizontal, esa es la dirección que van a tener pues ambas o las tres variables que se me están pidiendo, ¿sí? 20 grados respecto de la horizontal. Bien, entonces ahora sí pasemos a la solución de nuestro problema, ¿de acuerdo? Pues como ya lo comentamos, se establecieron de esa manera el eje en movimiento, y pues lo único que voy a hacer es copiar de nuestra teoría, ¿sí? Las ecuaciones cinemáticas, ¿sí? Vamos a anotarlo de esta manera. Ecuaciones cinemáticas. ¿Cuáles son esas? Pues las que vimos, simple sencillamente las que vimos en nuestro marco teórico, y que en este caso pues yo las voy a referenciar, ¿sí? Las voy a referenciar respecto de los puntos que ahí tengo, que en este caso el buje o el deslizador está en el punto C. Entonces eso es lo que yo quiero determinar, lo que me están pidiendo, y tendría que la velocidad del punto C, nuevamente es el buje, va a ser igual a la velocidad del punto O más lo que sería la velocidad angular. Recuerden toda la parte teórica, y que incluso pues nosotros ya establecimos cada uno de esos términos
de manera teórica qué significan cada uno de ellos, y lo único que yo estoy haciendo es establecerlos de acuerdo a los puntos que yo tengo en mi diagrama, ¿de acuerdo? Entonces el vector de posición del punto C o del collarín respecto del origen. Entonces ya tendría mi primera ecuación de la velocidad del punto C. Vamos por la aceleración del collarín, que va a ser igual a la aceleración del origen más omega, que es el producto cruz respecto del vector de posición, más el doble producto cruz, ¿sí?, de este término. Aquí, perdón, se me fue. Esta es la primera derivada de este vector, y que pues en el doble producto cruz simple y sencillamente de referencia al vector de posición, más, y en este caso pues también lo menciono para que lo vayamos analizando, este término que, como se explicó en el marco teórico, viene siendo aquí pues la aceleración de Coriolis. Espero se haya visto de manera completa ese video donde se habló y se pusieron también pues otros dos pequeños videos cortos donde se habla y se explica pues ya de manera práctica lo que es pues hasta cierto punto este fenómeno de la aceleración de Coriolis, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo tengo, es este término que se agrega a la ecuación, el efecto debido a la rotación, efecto que tienen todos los cuerpos que se deslizan o se mueven sobre otro que está rotando, como es el caso en el que tenemos nuestro problema. Bien, ya tengo mis dos ecuaciones. Aquí tengo el término que se me está pidiendo, que es la aceleración de Coriolis, y obviamente tengo las dos ecuaciones donde está la velocidad y la aceleración del punto C, o la velocidad de aceleración del collarín, del buje o del deslizador. Para que estas ecuaciones se aborden de una manera más simple, de una manera más sencilla, va a ser más sencillo que yo exprese esos datos en términos de sus vectores unitarios. Obviamente todo es un análisis vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de este enunciado, de lo que se acaba de mencionar, pues voy a tener el movimiento del sistema en rotación, ¿sí?, que sería la varilla, es la varilla. Tendría que la velocidad en el origen de la varilla, pues como se ha venido viendo en varios problemas, es 0. La aceleración respecto del origen de la varilla también es 0, el punto en el cual está rotando. Lo que sería la velocidad angular respecto al plano de referencia, pues quedaría el primer valor de menos 4 radianes por segundo, pero como estamos basando a vectores unitarios, recordar que todos estos nuevamente están o se dirigen sobre el eje Z, vector unitario K.
radianes por segundo. Y su aceleración, que sería este término, la primera derivada de la velocidad, obviamente, sería menos 3 vector unitario k radianes por segundo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque está girando, está rotando la varilla en sentido horario, ¿de acuerdo? Los valores, entonces, como voy a utilizar vectores unitarios, pues voy a tener la necesidad de utilizar sus signos correspondientes al movimiento, en este caso que es de rotación. Segundo, mientras, y ahí está, estaba desenfocando la camarilla. Bien, entonces ya tengo el análisis del movimiento de rotación de la varilla. Ahora el movimiento del buje respecto al sistema móvil, ¿de acuerdo? Que se la varilla, pongo entre paréntesis, ¿de acuerdo? Son relativo, ¿sí? Relativo a la varilla. Tendría entonces el vector de posición, ¿sí? R de C respecto de O igual a 0.26, ¿sí? metros, vector unitario I, ¿sí? Se dirige sobre el eje X, ¿sí? Nada más hay que tener en cuenta el diagrama, ¿de acuerdo? Metros, unidades. ¿Qué más información tengo del buje, del movimiento del buje respecto de la varilla? Pues la velocidad del buje respecto del origen, que como comentamos es relativa, va a ser igual a 3.5 metros vector unitario I por segundo. ¿Por qué sobre el vector unitario I? Porque el buje se desliza sobre la varilla, ¿de acuerdo? Aquí para que pues vayamos teniendo esa relación, nada más de forma esquemática. Aquí tendría el buje sobre el punto C, ¿sí? Se dirige justamente en esa dirección, el buje se desliza sobre la varilla y puesto que se desliza sobre la varilla, en primera instancia pues es positivo, ¿sí? No, negativo es positivo, y por eso vector unitario. Y así también la aceleración del buje respecto del origen, nuevamente relativa a la varilla, pues va a ser igual a 4.5 vector unitario I metros por segundo al cuadrado. Igualmente se desliza sobre la varilla y es en donde se estableció pues el sistema de referencia en rotación o en movimiento. ¿Movimiento de quién? Del buje. Es todo lo que yo ya tengo, y realmente si ustedes ven los términos son todos los que están interviniendo en mis dos ecuaciones. Vamos a resolver el primero, que es lo más sencillo que se me está pidiendo, que es determinar la aceleración de Coriolis. ¿De acuerdo?
determinar la aceleración de Coriolis. De mi ecuación número 2, pues como se comentó, esto es lo que se conoce como la aceleración de Coriolis. Entonces, la aceleración de Coriolis va a ser igual a 2 veces omega producto cruz del vector velocidad relativa del buje, que es esta. Aquí está, velocidad relativa. En este caso, pues bueno, en la fórmula original, pues yo tengo X y Z, que es el plano en movimiento, pero yo ya nada más le estoy haciendo referente la relativa a la varilla, ¿de acuerdo? Entonces, si da cuenta, por eso va a resultar mejor establecer estos valores de primera instancia, porque ahora lo único que tengo que hacer es sustituirlos y se acabó. Entonces tendría 2 velocidad angular menos 4 vector unitario K producto cruz velocidades respecto de O 3.5 vector unitario y ya nada más aplicamos el producto cruz correspondiente, K por I me da J, y el resultado de esta operación sería menos 28 J metros por segundo al cuadrado. Este es el valor de la aceleración de Coriolis que va a tener el buje debido a el movimiento de rotación de la varilla y a los datos que previamente se me habían indicado. Ahora, para calcular la velocidad del collarín, pues simple y sencillamente vamos a sustituir los datos aquí tabulados, ¿sí? Como si tuviéramos dos columnas, ¿de acuerdo? Entonces, de mi ecuación 1 ya voy a sustituir los valores, simplemente y sencillamente les voy a ir explicando. Tengo velocidad del collarín, la velocidad respecto del origen, ¿sí? Del movimiento de la varilla es 0 más el vector velocidad angular omega, que tendría menos 4K producto cruz del vector de posición de RDC respecto del origen, que aquí lo tengo, 0.26 y por último tendría este vector, que aquí lo tengo nuevamente, 3.5 vector unitario y metros por segundo. Entonces, pues simple y sencillamente aplico desarrollo el producto cruz, hago mis sustituciones y ordeno los términos, y tendría que la velocidad del collarín sería de 31.5 no, pues, a ver, un segundo nada más, que aquí lo leí mal. Es 3.5 vector unitario I
menos 1.04 vector unitario J metros por segundo. Esta sería la velocidad del collarín debido al movimiento de rotación de la varilla, ¿de acuerdo? Y por último, de mi ecuación 2, voy a tener que la aceleración del collarín, nuevamente no me lo voy a sustituir, la aceleración de lo que sería la rotación de la varilla es igual con 0, nuevamente 0, más lo que serían todos y cada uno de los términos que están aquí. Ya nada más lo voy a sustituir, ya lo explicamos aquí en la parte de la velocidad. Es exactamente lo mismo en esta otra ecuación para que sea un poquito más rápido. Y puesto que pues ya nos agarró el agua, como tenemos aquí algo de ruido, pues sea un poquito más rápido para cada uno de nosotros. Entonces sería menos 4K, producto cruz, doble producto cruz, menos 4K, 0.26 unitario I, cerramos corchetes, más 2 menos 4K, producto cruz de 3.5 vector unitario I, y por último más 4.5 y 4.5, que es justamente el valor de A del collarín respecto del origen, 4.5 y, de acuerdo, aquí está. Lo único que hice fue sustituir cada uno de los términos que ya previamente, como se comentó, están tabulados. Y nuevamente hago lo mismo, desarrollo mis ecuaciones, aplico los productos cruz, ordeno términos y me quedaría lo siguiente: 0.78 el unitario J menos 4.16 unitario I menos 28 vector unitario J, y por último está solito 4.5 vector unitario I, ¿de acuerdo? Igual entonces a esta sustitución. Nuevamente, como lo comentaba, pues aquí ya es cosa más que sencilla. Hago las sumatorias y ordeno términos y me quedaría 0.34 vector unitario I menos 28.78 vector unitario J metros por segundo al cuadrado. Entonces, con esto daría por terminado este problema. Y si ustedes notan, pues nuevamente la realidad es que es sencillo este problema. Lo único que tal vez sea la problemática es establecer los sistemas de ambos movimientos o de ambos planos, el plano fijo y el plano móvil, como que ahí es donde radica básicamente la solución de los problemas, y pues de manera, como lo estamos viendo aquí, tabular, pues colocarlo, ¿de acuerdo? Un segundo, perdón. Entonces, hasta aquí con la solución de este problema. Les agradezco mucho su atención. Cuídense mucho y pásenla muy bien. Gracias y hasta pronto.